Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Ya estamos aquí, es lunes 10 de la noche, estamos en primer plano. Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, José Antonio Crespo, su servidora. Y el primer tema que les tenemos preparados es precisamente el energético. Sobre todo, ya viene de tiempo atrás, pero sobre todo este fin de semana hubo algunas declaraciones pues muy polémicas. La más polémica fue que esto de las energías limpias era un sofisma, dice el presidente López Obrador en una gira por Coahuila, y dice que bueno, pues ha sido un argumento retórico para que dejar fuera a la CFE y a Pemex, y para que las compañías que producen electricidad, particularmente las extranjeras, pero también las mexicanas, dejen de tener privilegios. Y por otro lado está pues lo que se ha venido diciendo por parte de los expertos en energía aquí en México y en el mundo, en donde dicen que si hay algún dato indubitable es que el carbón pertenece al siglo XX, al siglo pasado, que es uno de los recursos pues más contaminantes y que no tiene sentido invertir en esto. En esta pelea, que también lo vamos a ver en un bloque más adelante sobre justicia en Estados Unidos y en México, pues se han desatado una serie de amparos. Por cierto, uno lo puso la Comisión Federal de Competencia sobre este tema de la energía. De un lado tenemos a un gobierno que apuesta a las energías como el carbón, no renovables, energías sucias, y por otro lado un empresariado y un mundo globalizado que está apuntando ya a estas energías que son más baratas, que son más limpias y que desde luego, no podemos engañarnos, desde luego son negocios. Entonces, un poco la discusión se quiere tornar entre más Estado para Pemex y CFE o más secretaría, más iniciativa privada. Ahí está el tema en unos trazos, pero lo pongo a consideración de mis compañeros. María Amparo, ¿no es un poco maniqueo ese planteamiento? O energía sucia o energía limpia. Bueno, entonces todo el mundo diría, oiga, pues energía limpia, desde luego. El carbón en realidad pertenece no al siglo XX, sino al siglo XIX. Correcto. El petróleo sí pertenece ya al siglo XX. Pero en el caso específico de México, que es un país hasta donde sabemos más o menos rico en petróleo, a pesar de que ya se acabaron los grandes depósitos como Cantarell, yo creo que la opción es entre ir cambiando a las energías limpias, tiene que cambiarse hacia ello, pero también como país que no está en el pleno desarrollo, tiene ya invertido una buena cantidad en petróleo, tiene petróleo, entonces ir combinando las dos cosas, porque ponerlo al estilo o lo uno o lo otro, creo que no va a dar un reflejo exacto de la realidad, sino poco a poco ir cambiando, pero sin destruir a Pemex. Pemex mismo puede ir por las energías limpias. Pero al mismo tiempo, Lorenzo, y entendieron tu razonamiento y compartiéndolo, no es el presidente quien puso esa dicotomía al decir, al calificar como sofisma las energías limpias. Lo menciono de pasada, realmente coincido más contigo que independientemente de lo que querramos o deseemos cada uno de nosotros o el presidente, lo más probable es que terminemos con una fusión en el cual se combinan, dependiendo de múltiples factores, el uso de las energías del petróleo y el carbón con las energías limpias. Pero en todo caso, lo que sí creo que se puede afirmar es que estarían dadas las condiciones para, si existe voluntad política del Ejecutivo y del Legislativo, armar una muy buena discusión que nos hace falta sobre
el tipo de energía que sería deseable para un país como México en una etapa en la cual el cambio climático es una realidad que nos está acosando. Ignoro cuál pueda ser la mezcla y no tengo claro si depende solo de la voluntad del Estado mexicano o de los convenios que ya se firmaron con empresas extranjeras, pero en todo caso, el panorama es confuso en la parte conceptual, porque, pues sí, tiene razón, es una dicotomía, pero a la que contribuyen también los partidos de oposición y no hay, pareciera, un ánimo de una discusión diferente a la de la polarización al uno o al otro. Sí, sí. Yo creo que lo que plantea Lorenzo sería lo adecuado y lo racional. No vas a echar abajo todo lo que se lleva ya adelantado y todo lo que tenemos en materia de petróleo y todavía una parte del uso del carbón, pero eso no impediría el hecho de que sigas avanzando en las energías limpias, en la cuestión eólica, en la cuestión solar, pero pareciera que la dicotomía la plantea el gobierno de López Obrador, porque de pronto dice, nos vamos a concentrar básicamente en el petróleo y en el carbón, y empieza a poner problemas y obstáculos, incluso lo que ya se venía avanzando en las otras energías, en las energías limpias. Entonces no es de que se trate que se cierre el carbón y el petróleo, pero que no se le impida seguir avanzando con algún ritmo en las otras energías y aceptar que vengan inversiones, como ya había disposición de hacer inversiones. Sí, muchas de ellas extranjeras, que son las que tienen el capital, pero en algún acuerdo que sea benéfico también para México y aprovechando todo, por ejemplo, los desiertos del norte que permiten generar energía eólica. Y sin embargo, vimos hace algunos meses al presidente decir, es que se ven feo, es que estorban, es que esto no debe ser. Y entonces poner algunos trabas a que haya nueva inversión. Y por eso algunas de las empresas que habían dispuesto a invertir en energías limpias se están yendo a otro lado porque dicen, ahí no están las condiciones ni la disposición del gobierno para que nosotros invirtamos en las energías limpias sin que eso implique que se cierren las otras. A mí me parece que ahí está el problema. Y por eso, bueno, pues se vienen estas cuestiones en el sentido de que la Suprema Corte dice o cuestiona la constitucionalidad de la estrategia de Rocío Nale y dice López Obrador, pues entonces vamos a cambiar la Constitución. Desde luego sí tiene la fuerza en el Congreso para cambiar la Constitución, cosa que hasta ahora no lo había hecho, simplemente había operado en favor de la energía petrolera y el carbón, pero no había cambiado la Constitución. Entonces dice, pues voy a tener que cambiar la Constitución entonces porque me están frenando mi estrategia que privilegia el petróleo y el carbón. Y viene también el reclamo de varios legisladores y empresas norteamericanas que según ellos estas restricciones a las energías limpias están contraviniendo lo que dice el Tratado de Libre Comercio, el nuevo TEMEC. Entonces está toda esta controversia. Me parece que eso es lo que está generando este debate. Ojalá y fuera debate, desde luego, gracias por la corrección, Lorenzo, desde luego el carbón es del siglo XIX. El maniqueísmo creo que sí lo planteó López Obrador, como creo que es la costumbre del propio López Obrador, poner las cosas en blanco y negro. Creo que no somos nosotros aquí en primer plano las que los ponemos en blanco y negro. En este caso de las energías limpias, hasta donde me he podido documentar, pues hay un consenso global entre izquierdas y derechas, no importa de qué signo sea, bueno, salvo el caso de Trump, de que tenemos un problema de cambio climático y que hay que transitar a las energías limpias. Creo que tiene razón Lorenzo cuando dice, bueno, hay una serie de inversiones en curso que no se va a tirar, tampoco hay que caer en seguirle echando dinero bueno al malo y estar obstaculizando una tendencia, antes decían, ¿se acuerdan las megatendencias? Que todo va hacia esto de las energías limpias porque son más baratas, pueden llegar a más gente, a más comunidades
y tienen además la ventaja adicional de que no contaminan el planeta. Y la segunda cosa es que sí es ya también como parte del sello de la casa cuando se hacen políticas públicas en donde simplemente se destruye o se obstaculiza, como dice José Antonio Crespo, en lugar de regular. Yo creo que el presidente tiene muchísima razón cuando habla de que ha habido muchos abusos, bueno, cantidad de licitaciones de adjudicaciones directas, que por cierto, en el gobierno de López Obrador es hasta el momento el que más adjudicaciones en la historia de México ha dado, pero tiene razón cuando él señala el agandalle de muchas empresas privadas nacionales y extranjeras, pero entonces regúlalas, impide que haya corrupción en esas empresas y que haya las ganancias, como él dijo alguna vez, razonadas y demás, pero no obstaculices el progreso en términos de lo que debería de ser el futuro energético de México y del mundo, y eso pasa por las energías limpias. Lorenzo. Bueno, yo creo que lo que dices, María Amparo, de que lo maniqueo viene del presidente, se supone que nosotros en primer plano no tenemos por qué seguir ese maniqueísmo, No. En caso de que realmente lo sea. En el sexenio pasado se echaron porras desde muchas partes, incluyendo el gobierno, a la presencia del capital externo que iba a poner sus habilidades y su dinero en el petróleo. Nadie que yo recuerde se puso muy reacio a que se le dieran esta parte a usted, Shell, esta parte a usted, otra empresa, etcétera. Es ahora cuando de repente entramos en el discurso político, en lo de las energías limpias versus las energías sucias. El carbón en realidad en México nunca ha tenido mucha viabilidad. No somos un país rico en carbón. Sí, está en Coahuila, pero el petróleo es la parte interesante. Y el petróleo no es solamente para generar energía, No. Tiene una buena cantidad de otras posibilidades que son, además de energía, que pueden ser compatibles con una producción de energía limpia y petróleo. El petróleo además tiene el tema de la historia, y ahí entramos en el punto de el nacionalismo, etcétera, pero la idea de que es un tema de seguridad nacional y que tenemos que verlo también así, creo que es interesante. No resisto la oportunidad de mencionar una de esas paradojas que ilustran también la peculiaridad de los partidos políticos mexicanos. En toda esta discusión, ¿en dónde está el Partido Verde Ecologista de México? Vamos, Eso es sí. vamos, quienes deberían estar a la vanguardia de promoviendo los foros sobre la energía no está, limpia básicamente, porque siempre está metido en... Bueno, están metidos en los negocios de todo tipo, pero hablo de las peculiaridades porque nosotros que no somos así ambientalistas de tradición y nos hemos metido en esos temas de manera metódica y sistemática, aquí estamos opinando, mientras que los verdes están calladitos ahí esperando a ver qué deciden y por qué tienen que votar. Ellos nada más están ahí listos para levantar la manita cuando se los mande, pues, quien les dé las mejores prebendas y las mejores concesiones. O sea, Termino con una idea. Efectivamente, no se discutió cuando el petróleo, incluso con la reforma energética, que no se explotara el petróleo. Al contrario, se decía que vengan otras compañías para ayudar a explotar el petróleo, que a nosotros nos cuesta más trabajo, muchas inversiones. La cosa es que eso no implicaba cerrar las puertas a la energía limpia. Es decir, que se abriera también, que hubiera capital del que estaba dispuesto para ampliar la energía limpia. Y esa es la que se está, parece, obstruyendo en este caso.
Así es. Bueno, nos quedamos con esta última reflexión. Vamos a un segundo bloque, regresamos en unos minutos. Pues bien, en este segundo bloque nos vamos a meter con algo que uno no se metía en el pasado. Dos temas prohibidos en el pasado: la Virgen de Guadalupe y el Ejército. Bueno, la Virgen de Guadalupe ahí sigue en su nicho, pero el Ejército creo que sí es obligado ya meternos a la discusión sobre esta institución clave internamente en México. No esperamos un ataque de un ejército extranjero, pero el nuestro está muy metido desde hace tiempo en problemas centrales del sistema político. Hay que reconocer que según las encuestas es de las instituciones públicas una de la que tiene más reconocimiento por parte de la ciudadanía, si no es que es la más reconocida, pero también tenemos que aceptar que hay ahí el problema que está presente en toda la institucionalidad pública mexicana y la privada, que es la corrupción. El hecho de que al general Salvador Cienfuegos lo hayan puesto en prisión en Estados Unidos, acusándolo, que conste, no está probado, no está probada su responsabilidad. Es una acusación que la fiscalía o las fiscalías norteamericanas tienen que probar, pero el punto es que en un ambiente de suspicacia, bueno, tenemos entonces la sospecha de que la corrupción de los narcotraficantes llega hasta la cúpula militar. Esto es algo que pone en entredicho a toda la estructura institucional mexicana, y ese es el tema en esta segunda parte de la discusión. A mí me parece... Lorenzo, estás incurriendo en un severo riesgo de ser acusado de antimexicano al sacar el tema por una razón. Déjame explicártelo. Bueno, no solo tú, sino todos nosotros. Podemos decir lo que querramos, pero el hecho es que estamos sacando a la luz un asunto que está siendo sepultado. ¿Existe corrupción en el ejército mexicano? De ser así, ¿hasta dónde llega? ¿Cómo podemos enfrentarlo? ¿Qué está pasando en suma al interior del ejército? Y cuando uno revisa las reacciones a la detención por la DEA del general Cienfuegos, lo que llama la atención es el silencio de quienes debieran estar opinando y definiendo audiencias, por ejemplo, el Congreso. ¿En qué momento las comisiones sobre Fuerzas Armadas, Seguridad Nacional, en qué momento están llamados a una discusión, audiencias para entender qué está haciendo la DEA en México, por qué detuvieron al general Cienfuegos, informaron o no a las autoridades mexicanas, presidente de Relaciones Exteriores? Guardan un espeso silencio, al igual que la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas, el secretario de Relaciones Exteriores, que el día de ayer en Proceso da una entrevista a Jesús Esquivel y habla de la DEA y de lo que van a hacer allá, pero no de lo que van a hacer aquí. Y eso obliga a que quienes estemos como todos inquietos y agitados opinando sobre el ejército seamos los civiles, los que estamos en los medios de comunicación o los académicos, con lo cual nos metemos en un enredo fenomenal, porque a veces opinamos sin saber por qué no tenemos la información, y quienes tienen la información optan por quedarse callados. Yo aquí sugiero, con enorme respeto a la Cámara de Diputados y Senadores, que organicen, sí, vamos, porque además de obedecer órdenes, que son muy buenos para obedecer órdenes, que organicen una comisión de la verdad o una comisión para establecer qué está pasando al interior de las Fuerzas Armadas, porque me parece que el caso de Cienfuegos ya
No basta invocar la tesis de las manzanas podridas, de la manzana podrida en el barril de limpio, o en el huacal lleno de manzanas muy bien hechas, sino que tenemos que entrar en un tema muy inquietante. Bueno, yo creo que ya que hablas del Congreso, Sergio, creo que ahí sí tenemos un soldado en cada hijo te dio. Es una institución más jerárquica, disciplinada que tenemos en este país, ¿no? Ahora es la fracción dominante, que es Morena y sus aliados. Antes el PAN, que también votaban en bloque con su presidente, y antes el PRI. No tenemos más experiencia. Pero más allá de la corrupción, que me imagino que el Ejército, siendo una institución pues muy cerrada, no se ventilan, como bien dice Sergio, los asuntos de corrupción. No tenemos por qué dudar que había corrupción y que sigue habiendo corrupción en el Ejército, más allá de lo que acaba de pasar con el general Cienfuegos. Pero creo que la discusión sobre el Ejército, Lorenzo, va mucho más allá de si hay corrupción y si esta llegó hasta pues el pico de la jerarquía, ¿no? Hasta el general secretario. Para mí el problema es un ejército pues cada vez más presente en la vida pública mexicana, en términos generales. Es cierto que López Obrador heredó un ejército ya en las calles, metido en las calles o ya en las calles, haciendo labores que no le correspondían. Es cierto también que, a pesar de la oferta de López Obrador de regresarlos a los cuarteles, es una oferta que no podía y que no debía tampoco cumplir, porque no se perdió el tiempo durante todo el sexenio pasado. Desgraciadamente en este también se está perdiendo en preparar a la policía para que algún día eventualmente salga el ejército de las calles. Lo que es preocupante es el nivel al que ha metido el presidente de la República al ejército. Tenemos cuando menos documentadas 19 nuevas facultades y tareas en materia de seguridad pública, y a eso hay que meterles las de política social y las que están en términos de negocios, desde infraestructura y construir aeropuertos y desarrollos inmobiliarios en Santa Fe y etcétera. Yo creo que el presidente sabe que metió al ejército en esto y que una vez que está a la luz pública va a ser muy difícil sacarlo y regresar a lo que debe ser el papel del ejército. Va más allá de la corrupción. Yo creo que lo que plantea Sergio sería lo razonable, lo adecuado. No esperarnos a ver qué se dice en Estados Unidos. Eso puede llevar muchísimo tiempo. ¿Qué tanta responsabilidad o no? ¿Qué tan firmes son las acusaciones o no al general Cienfuegos? Cuando de todas maneras es un aviso que había que tomar en cuenta aquí para decir, bueno, aquí no se había hecho investigación como se reconoció a Cienfuegos. Aquí se estaba asumiendo que las cosas estaban funcionando muy bien en el ejército, por lo menos en los altos mandos, quizá por aquí, por allá, siempre algún grado de corrupción o quizá algún filtro con el narcotráfico, pero no al nivel que implica Cienfuegos. Pero me parece que el presidente se fue por la vía sencilla, decir, pues vamos a esperar, aquí no tenemos nada, vamos a esperar a que se decida ya, y ya entonces ya veremos qué se hace al respecto. Si resulta que sí es responsable, que sí las pruebas son muy firmes, en el caso de Cienfuegos, pues ya iremos viendo quiénes de los que estaban aquí, porque seguramente él no actuó solo, quiénes eran sus cómplices, quienes estaban vinculados con él para hacer una limpia del ejército, pero eso puede tardar muchísimo tiempo, y mientras pues es así como decir, bueno, vamos a estar en stand-by y a continuar como si las cosas siguieran normal, como si nada hubiera pasado, hasta que desde Estados Unidos nos digan, oye, sí está comprobado ya su culpabilidad, y entonces haz algo en consecuencia. Yo creo que tendría que hacerse algo antes de que eso ocurra. Repito, se puede llevar mucho tiempo entre testigos, entre juicios, entre impugnaciones, etcétera. Aunque de todas maneras el problema ya está ahí.
porque incluso si se llegara a decir, quién sabe cuándo, efectivamente no había nada que perseguir al general Cienfuegos, como muchos en México suponen, porque dicen, ¿cómo iba a ir a Estados Unidos si sabía que tenía algún vínculo fuerte con el narcotráfico? Bueno, muchos en México suponen que son inventos de la DEA. De todas formas, entonces ahí la relación con Estados Unidos se complica porque de buenas a primeras nos dieron un golpazo. De buenas a primeras es una gran ofensa el decir, capturamos a Cienfuegos por presuntos delitos que si a la mera hora no resultan fundados, de todas maneras ahí hay una complicación. Pero mientras tanto, me parece que es muy fácil la salida del presidente decir, nos vamos a esperar a ver qué dicen en Estados Unidos. Bueno, no nos queda ya mucho tiempo, nada más señalar que eso de que vuelva el ejército a los cuarteles no tiene ningún sentido. México, ya lo dije, no tiene un ejército para enfrentarse a otro ejército profesional. Tener en los cuarteles a una fuerza disciplinada, por es la más disciplinada de todas las instituciones que tiene el Estado, para tenerla adentro de los cuarteles no tiene ningún sentido. Hay que darle sí funciones. Yo estoy de acuerdo en que construyan aeropuertos, en que construyan infraestructura, en todas estas situaciones en donde las otras instituciones han fallado de manera notable. Pero no se puede uno hacer el que, dije, la Virgen y el ejército, que le habla a uno la Virgen para no meterse con este tema. A mi juicio, y esto ya con esto lo dejo, si hay un cambio de régimen es en buena medida porque fallaron todas las instituciones y hay que meterse a todas para modificarlas en serio. Si no, no tiene sentido el cambio de régimen. De acuerdo contigo en eso, Lorenzo, aun cuando no sé si estarías de acuerdo en que nos falta lograr una incorporación plena de las Fuerzas Armadas a la vida nacional, y eso supone una simetría en el sentido de que hay más, ellos están más dispuestos a informar sobre lo que pasa a su interior y el Estado, el resto del Estado, no solo la sociedad, se preocupa más por enterarse de lo que pasa al interior del ejército, porque lo que vemos ahora son campos estancos en los cuales ni los partidos ni casi nadie se mete del Estado con las Fuerzas Armadas, y estas están muy cómodas en esa postura, lo cual nos obliga a que quienes opinamos sobre el ejército o Fuerzas Armadas nos quedemos en una situación incómoda. Yo cierro diciendo que ojalá chicharrón se te haga la boca, Lorenzo, porque no creo que, si es la única institución que funciona, pues vamos a una militarización y sería grave en una democracia, pero se nos terminó el tiempo y nos vamos a otro bloque y volvemos. Y bueno, faltan ya muy pocos días para que se celebre la elección en Estados Unidos, la tan esperada y observada elección en Estados Unidos. Y bueno, la semana pasada finalmente se llevó el segundo debate, que ya fue un debate de veras, un debate serio, donde se dejaron hablar los interlocutores. De todas maneras, al parecer, y según las encuestas que se hicieron allá, o muchas encuestas, a Biden le fue mejor que a Trump, por la argumentación que utilizó uno y otro. Pero por lo menos hubo debate y ya no simplemente el arrebato de las palabras. Todo parece apuntar, todavía hoy por hoy, que el triunfo será de Biden. Hay muchos observadores que dicen, espérense tantito, todavía las cosas no están totalmente definidas. Recordemos, hace 4 años cuando todo parecía indicar el triunfo de Hillary Clinton, y sin embargo de repente pues ganó Trump. Y no se descarta que algo parecido pueda ocurrir otra vez. Sin embargo, yo pienso que las encuestas de hace 4 años dejaban todavía un margen de incertidumbre muy grande que muchos analistas no quisieron ver. Se fijaban solamente en los votos ya ganados por Hillary, que sin duda eran muy superiores a los de Trump,
pero había una gran cantidad de votos todavía pendientes, en donde en los estados swinger, en los estados decisivos, estaban en empate técnico y la balanza se podía ir en un sentido o en otro. Ahora, en cambio, pareciera que las cosas están más definidas. Incluso en esos estados clave que les llaman, donde puede ganar uno o el otro, hay una ventaja respetable en favor de Biden. No abrumadora, pero sí una ventaja que lleva a pensar que las probabilidades siguen estando en favor de Biden. De todas maneras, habrá que esperar y de todas formas habrá que ver con qué margen gana Biden, si es que gana, si es que se confirma ese triunfo, y de todas maneras cuál va a ser la reacción de Trump, que es una personalidad no muy proclive a aceptar sus derrotas. Hay en lo de Estados Unidos un tema que uno creía que era el propio de nosotros, de estos paisitos poco serios como México y que no eran democráticos, etcétera, que allá ya estaba decidido, que era una regla clarísima. El que sufre la derrota la acepta, porque eso es una regla de oro de la democracia electoral para que siga funcionando. Y ahora, hete aquí la sorpresa, que Trump dice que pues quién sabe si la acepte y quién sabe si la acepte en sus bases, que últimamente han estado muy engalladas y que algunos han salido a manifestarse de manera simbólica, pero armados, ¿no? Diciendo, cuidado con que nos hagan una trampa en las elecciones. ¿Y quién va a definir la trampa? Pues Trump. Trump, que ya desde ahorita dice, es que esto no está claro, ya está hecha la trampa. Nosotros estamos acostumbrados a que la trampa las hacía el gobierno y ahora el gobierno dice, no, la trampa la hacen los otros, la oposición. Es que pareciera que de repente Estados Unidos, ¡pum!, se vino en picada en materia de desarrollo electoral, de desarrollo democrático, y ya parece, valga el término, una banana republic en algunos de sus aspectos. Sí, es tremendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, muy dramático lo que para muchos es el modelo de la democracia, aunque todos sabemos que es una democracia pues muy imperfecta y con mucho grado de injusticia que produce desigualdad, etcétera, pero había ciertas reglas que siempre se respetaban y ahora no las podemos tomar por dadas, ¿no? Ahora se van a cuestionar y creo que será por primera vez, o bueno, por segunda, que no sabremos pronto quién es el ganador, porque además, habiendo tantas leyes electorales, podemos llegar a este escenario en donde se anulen las elecciones en ciertos estados y sea el Congreso local el que defina quién va a dar su voto electoral. Y eso mete, si bien tiene razón Crespo, que ahora tenemos más herramientas para ver quién va más adelante o quién tiene más probabilidades de ganar, tenemos a este individuo, ¿sí?, que es ahora sí un chivo en cristalería, que no sabemos qué puede hacer con las reglas y con aquellos congresos locales que son republicanos y que podrían introducir, e incluso la Suprema Corte, podrían introducir elementos desestabilizadores. Aquí también creo que hay una cosa que está espantando en la última semana, sobre todo en los últimos 10 días, como diríamos en México, con el petate del muerto, sobre que Biden va a ser un presidente socialista. A ver, una locura de ese tamaño, pero que empieza a calar en el discurso de ese electorado propio de Trump y que podría de repente inclinar la balanza. Yo espero, quiero ser partícipe del optimismo de José Antonio, que ahora tenemos más elementos para decir quién va a ganar, pero creo que introduce también un problema grande de política interna para México, dado cómo se ha desarrollado la relación. Yo dejo ahí planteado el problema porque me siento incapaz, ¿sí?, de decir qué pasa con las relaciones México-norteamericanas si triunfa Trump o si hay un cambio de gobierno hacia Biden, dada la relación que ha habido en estos 2 años entre México y Estados Unidos.
Bueno, María Amparo, yo creo que se puede ver Estados Unidos desde otros ángulos. Me voy a permitir una perspectiva cultural tomando algunas de las ideas de un filósofo del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, Antonio Gramsci, quien incluía la importancia de la cultura en la batalla política. Y a la distancia, y una de las vertientes más atractivas de lo que está pasando en Estados Unidos es la guerra entre dos fuerzas culturales que se enfrentan en todas las dimensiones para intentar imponer por la buena y por la mala sus respectivas visiones del mundo. Tras los conceptos de liberales y conservadores se esconden fuerzas sociales, económicas y políticas que están polarizando al país, y creo que ese término polarización o división, como llaman, dos Estados Unidos, es lo que deberíamos tomar como ejemplo, porque uno observa cómo se están golpeando, pero ambos. Por supuesto que algunos argumentan que es Trump, los conservadores dicen no, quienes empezaron todo fue los liberales o los excesivamente. Vamos, aclaro, en Estados Unidos están moderados, conservadores y liberales. Los liberales serían los que están más a la izquierda o socialistas en su código cultural. Y lo que estamos viendo es cómo no hay mecanismos de mediación. Y en ese sentido, se parece, Estados Unidos es un espejo de lo que pasa en México, en donde vemos una guerra feroz en redes sociales y en todos los frentes, en los que el presidente usa la mañanera, algunos medios usan otros recursos, están las redes sociales, pero en el fondo tenemos que observar Estados Unidos pensando en que tal vez vamos hacia allá con menos instituciones y una mayor, sí, tal vez mayor, no sé, proclividad a la violencia o instituciones más débiles. Tal vez lo más preocupante sea la debilidad de las instituciones mexicanas que ya mencionaba Lorenzo, salvo el ejército. Pero en efecto, la democracia norteamericana ha sido bastante fuerte, al grado en el cual ha podido resistir situaciones de empate técnico, situaciones de impugnación. Varias veces, por ejemplo, Richard Nixon pensó que le habían hecho fraude, tenía elementos para pensar que le había hecho fraude Kennedy en 1960 y quería impugnar el resultado, y sin embargo sus patrocinadores le dijeron párale. Había ocurrido también en otras ocasiones en años pasados, donde pareciera que los que juegan detrás de los candidatos, a final de cuentas, aunque pierdan, prefieren preservar la estabilidad política y no un choque y no una crisis económica derivada de todo ello. Entonces, tienden a decirle a sus candidatos, frénense. Con Nixon lo hicieron, le dijeron, frénate, acepta el resultado y ya te daremos posibilidades más adelante y apoyos para que vuelvas a competir. En el caso del 2000, con Al Gore, pues sí, tenía derecho a litigar porque la diferencia era mínima. En Florida eran de 1,500 votos, que con los recuentos se fueron reduciendo, y cuando la Suprema Corte cortó el recuento, la diferencia era de 58 votos. O sea que Bush ganó por 58 votos en Florida, que era lo decisivo. Y sin embargo, Al Gore dijo, no estoy de acuerdo con las decisiones que tomó la Suprema Corte, pero yo acato. Y ahí se acabó el problema. Ahora, la duda es precisamente que este personaje se sale completamente del perfil político institucional que ha habido en Estados Unidos, que él no tiene patrocinadores atrás. Bueno, sí los tiene, pero él es el principal empresario. Él es el que puede estar dispuesto a romper todos los protocolos que se han respetado hasta ahora en Estados Unidos. Esa es la gran incógnita con Trump. Sería la primera vez que realmente un perdedor dijera, diga la Corte o diga el Congreso, lo que sea, no reconozco el resultado y me hicieron fraude.
Una frase final, Lorenzo, para irnos al siguiente bloque sobre esta elección. Una columna dijo, Estados Unidos, ojalá gane Trump, pero se merece una elección, no, que Trump sea derrotado, pero se merece la elección de que gane. Y yo digo, sí, para que enseñarles algo de humildad, ellos que se creían el rey de todo el mundo, y nada más cómo andan ahora. No está mal para bajarles los humos. Pues no está mal, lo que está mal es el tiempo. Nos vamos, quédese con nosotros para el cuarto y último bloque de Primer Plano. Les voy a proponer una nueva beta de investigación que me parece está surgiendo, se desprende de la proliferación de juicios más o menos simultáneos en México y Estados Unidos. En La Haya existe una Corte Internacional para la Justicia Universal. Propongo que se está haciendo una justicia binacional de facto, que consiste en lo siguiente. Si uno observa, voy a tomar dos casos que conozco más o menos de cerca, el de Ayotzinapa, se empalma con el juicio contra algunos líderes de Guerreros Unidos en Chicago. Y hay una retroalimentación porque la información surge de ambos lados y lo que sale en Chicago alimenta las investigaciones sobre el caso de Ayotzinapa. El mismo fenómeno observado en el combate a los Zetas, los juicios a los Zetas en Coahuila, Tamaulipas, tienen una simultaneidad con juicios en Texas, en donde sale una gran cantidad de información que permite alimentar juicios aquí. Y en ese sentido, esto viene a relación porque hace 5 años metí junto con un grupo de Desarma México una demanda ante la Procuraduría General de la República sobre Rápido y Furioso. Y nos mandaron a volar en el sexenio de Peña Nieto, pero en este gobierno la Fiscalía está retomando el asunto con seriedad. Y una de las peticiones que hicimos es que se llame a declarar a funcionarios de Estados Unidos para que testifiquen en México sobre el grado de conocimiento y complicidad de altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, entre ellos Eduardo Medina Mora, no solamente, pero sí, él sería uno de ellos. Y al parecer hay una buena disposición, tanto en la Fiscalía como en Relaciones Exteriores, que entienden que, y sobre todo a raíz de lo que sucedió con el general Cienfuegos, que tienen que llevar la búsqueda de justicia a Estados Unidos y no quedarse solamente en México. Por tanto, es mucho más complejo que lo que estoy diciendo, pero está surgiendo una justicia binacional de facto. Pues es natural, ¿no? Tenemos una relación tan imbrincada en esto que el traer a alguien a que dé tu testimonio, traerlo a que dé el testimonio. Hay que acordarnos que Estados Unidos ha negado totalmente que la Corte Mundial, ¿cómo se llama? La Corte Internacional de Justicia juzgue a uno solo de sus soldados por acusaciones de violación de los derechos humanos. Se niega. Pero a lo mejor como testigos hasta le conviene que se abra más el tema. Sería una cosa nueva y así a primera, bote pronto, parecería importante para los dos países, no nada más para Estados Unidos o no nada más para México. Ambos saldrían ganando. Pues ustedes perdonen el pesimismo, creo que teóricamente tiene razón Lorenzo, de que ambos seguiríamos, nos beneficiaríamos si estuviéramos en una relación medianamente simétrica. Creo que esta justicia binacional a la que apela justamente, y estoy de acuerdo con Sergio,
reproduciría lo que pasa con prácticamente todos los aspectos de la relación y que queda resumida en esto de una asimetría brutal entre Estados Unidos y México. Y lo podemos ilustrar con los mismos ejemplos o categoría de ejemplos que menciona Sergio, ¿no? En el narcotráfico o en el crimen organizado, pues yo veo muy difícil, sí, que que fuera allá a Estados Unidos a testificar a alguien y le tomaran, pudiera tomar el banquillo y pudiera acusar a un ciudadano norteamericano de algún caso de corrupción o delito contra la salud, etcétera. Al revés, sí, pero desde el caso, por ejemplo, también de Ovidio, por supuesto que esto viene de muy atrás, de Ovidio Guzmán, pues Estados Unidos simplemente no cree ni en la Fiscalía mexicana ni tampoco cree en la justicia mexicana. Yo no me voy a meter a saber si tienen razón o no tienen razón, pero si bien sería importantísimo y nos beneficiaríamos todos, creo que simplemente Estados Unidos va a velar por sus intereses y simplemente no va a permitir, ¿sí?, que los mexicanos intervengamos de manera alguna en su sistema de justicia y no va a permitir o va a utilizar políticamente, como está utilizando lo de Gallardo, como está utilizando, lo de el ex general secretario García Luna, etcétera. No me puedo imaginar algo al revés y sí me puedo imaginar que hay funcionarios tan corruptos en Estados Unidos como en México, pero no veo que se permitiera que nosotros agarráramos a un exsecretario de Estado de los Estados Unidos y que llamáramos acá a declarar. Así que comulgo con tu propósito profundamente, Sergio, lo veo simplemente inviable. Es muy probable que efectivamente en Estados Unidos haya funcionarios corruptos que estén vinculados con algunos de los distribuidores de la droga en Estados Unidos y que lleguen a ciertos acuerdos, de tal manera que efectivamente habría motivo para decir, bueno, y del otro lado, ¿qué sucede? Porque resulta que los corruptos siempre están aquí. Sí es cierto que hay muchos corruptos, pero pareciera que del otro lado no sucede nada. Y si la relación es bilateral y se supone que hay una idea de colaboración, de cooperación, para atacar el narcotráfico de manera conjunta, binacional, pues ¿qué pasa con eso de que ustedes simplemente toman decisiones, no nos las comparten, a veces se meten aquí? ¿Cuántas veces han invadido la soberanía para capturar algún presunto corrupto en México? Pero se metieron en algún caso y luego no colaboran exactamente ni siquiera en la compartición de información. Entonces yo también veo como Amparo que será muy difícil que se llevara a cabo este tipo de ejercicios. Sería lo más adecuado, sería lo más justo, pero se ve muy difícil. Y yo creo que por eso también la reacción de López Obrador la semana pasada, cuando dice, pues no me avisaron y se supone que estamos en una cooperación binacional, pero así como entonces la DEA hace sus cosas, llega aquí, tiene gente aquí, recaba información aquí, con colaboración de las autoridades mexicanas, y luego ellos hacen allá sus cosas, sacan sus conclusiones, no nos las avisan, no nos las comparten, pues también nosotros de pronto vamos a actuar aquí de manera más autónoma, vamos a hacer nuestras cosas sin necesariamente compartir lo que tenemos aquí con aquellos, y entonces la relación evidentemente se tensa, se distancian las cooperaciones, y sabemos que de entrada eso no funciona. Es decir, cuando cada quien jala por su lado, no va a haber resultados adecuados. Pero sí, como ocurre, Estados Unidos exige la cooperación de México, se mete hasta la cocina en México, a veces anda diciendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, pero luego cuando se trata de que nosotros sepamos lo que están haciendo ellos, nos cierran las puertas, evidentemente esa relación se va a deteriorar. Yo creo que con esto de Cienfuegos, esa relación de cooperación se va a deteriorar por bastante tiempo y de manera bastante grave.
Voy a cerrar. Me parece que hay un fatalismo inherente en la percepción de que estamos indefensos ante Estados Unidos. Voy a mencionar 3 casos en los cuales ha habido un cambio de actitud y ha habido resultados. Primero, cuando Bernardo Sepúlveda, como secretario de Relaciones Exteriores, se involucró, hasta contrataron un bufete, el gobierno de México, un bufete encabezado por una norteamericana para defender condenados a muerte mexicanos que no habían recibido la protección consular. Estaría Calderón, luego contrató a 2 bufetes, uno de Nueva York y otro de Miami, para demandar a la industria armamentista. Luego se echó para atrás, es otra historia. Los consulados constantemente están buscando abogados para defender migrantes en diferentes asuntos. Es decir, hay una sensación de que ¡ay, los estadounidenses no podemos hacer nada, ya perdimos la simetría de poder! Yo no comparto esa lectura, conozco su cultura y sé que tiene uno la capacidad de recurrir a los instrumentos jurídicos, pero en todo caso ya les comentaré cómo nos va en Desarma y si la Fiscalía y las Relaciones Exteriores llaman a declarar a algunos estadounidenses en la embajada o aquí. No es fatalismo y de verdad deseo en tu caso muchísima suerte, pero nos despedimos hasta la próxima semana. Lo esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche en punto aquí por Canal 11, Instituto Politécnico Nacional.